Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Y finalmente Cristo se bautiza no por necesidad, sino para poner en el agua toda su riqueza mesiánica, la fuerza de su cruz y de su resurrección, porque Él es Dios que viene con estos encargos que les acabo de explicar, de implantar la justicia, de hacer redención, de salvar al mundo con la ternura de un redentor, y para eso sufrirá la humillación más espantosa de tener que morir en una cruz, pero también la gloria que nadie ha podido recibir de resucitar y ser colocado a la derecha de Dios. Esa muerte humillante y esa resurrección gloriosa son la fuente de nuestra esperanza, y el bautizado se marca con esa muerte y esa resurrección. ¡Qué honor pensar que todos ustedes que los tengo delante de mí son Cristo! Hasta el más humilde campesino que está tal vez en reflexión allá junto a su aparato de radio, eres Cristo, porque tu bautismo te identificó con la muerte y la resurrección del Señor. Y por eso termino con mi tercer pensamiento. El bautismo de nosotros los cristianos es la participación vital de las riquezas mesiánicas. Ya ven cómo nuestro bautismo no es ni el que recibían de Juan los que se arrepentían de sus pecados, ni el que recibió Cristo, que no lo necesitaba sino para manifestar lo que Él era, sino que nuestro bautismo es de pecadores, hijos del pecado, que vamos a la fuente bautismal y que allí encontramos el perdón y además todas las riquezas de Cristo que se nos hacen nuestras. La segunda lectura de hoy nos cuenta precisamente el caso del primer pagano que se bautizó, llamado Cornelio. Oraba a su modo y Dios le reveló que mandara a llamar a Pedro porque tenía un mensaje que decirle. Pedro tiene miedo porque los judíos no se pueden mezclar con los gentiles. Pedro es judío y el centurión Cornelio es romano, es gentil. Sin embargo, porque el Espíritu lo ha mandado a Pedro, entra y platica con él. Y tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, todo el discurso que Pedro dijo en aquella familia y del cual se ha tomado hoy un fragmento. Pedro dice: ya veo que Dios no anda dividiendo entre judíos y gentiles. Ya veo que Dios ha querido hacer a todos los hombres partícipes de sus dones. Y les habla pues de Cristo. Si ustedes quieren saber cómo predicaban los apóstoles y a ver si hoy predicamos parecido a los apóstoles, tomen esos discursos que se encuentran en los libros de los Hechos. Allí encuentran hoy en el capítulo 10 el discurso entero de Pedro diciéndole al Cornelio, al centurión Cornelio, cómo es la religión cristiana, que hemos de creer en un Cristo, Hijo de Dios, que vino, que murió, que resucitó, todo el catecismo, una charla prebautismal le dio. Y cuando terminaba, dice la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo descendió sobre aquella familia. Entonces Pedro, asombrado,
de que el Espíritu Santo viniera a gente que ya no era judía, sino gentil. Dice, ¿cómo le vamos a negar el bautismo a estos si el Espíritu Santo ha venido a ellos? Y los bautizó. El bautismo, pues, es la venida del Espíritu Santo, después de aceptar por la fe la redención que se nos predica. Este es el esquema del trabajo evangelizador: anunciar el reino de Cristo. Los que quieran lo aceptan, y para manifestar que lo aceptan se dejan bautizar, y en el bautismo está el Espíritu Santo. Toda la riqueza mesiánica de Cristo que se exhibió en el Jordán se le comunica al niño que se bautiza. Por eso les decía, la pila bautismal es como la cuna donde nace al reino de Dios un hombre nuevo. El efecto del bautismo, pues, es lo que nos dice hoy la Biblia: cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu que animaba a Cristo a la santidad, a la redención, a todo eso que nos dijo el profeta Isaías, lo hará también con nosotros. Hermanos, todos nosotros somos pueblo bautizado, somos pueblo profético, pueblo sacerdotal, somos Cristo. Hagamos honor a esta participación que nuestro bautismo nos ha dado. Quiero fijarme en esta reflexión del tercer punto del bautismo de los cristianos en dos figuras bellísimas de las lecturas de hoy. La primera es la que habla del siervo de Yahvé. Es una figura muy típica en las lecturas de Isaías: el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Es un personaje misterioso, pero los intérpretes llegan a identificarlo con Cristo, pero un Cristo no solo individuo, sino un Cristo comunidad. El siervo de Yahvé es Cristo y la comunidad cristiana, es el pueblo cristiano. El siervo de Yahvé, cuando lo leemos con este criterio, nos da tanta luz en el libro de Isaías. Cuando sufre, allí tenemos a los cristianos del Salvador, siervo de Yahvé, Cristo sufriendo con sus cristianos, persecución, dificultades. Cuando está alegre y feliz, siervo de Yahvé que ha recibido la epifanía, la alegría de Dios. Y cuando tengamos la dicha de irnos con Cristo al cielo, seremos con Él un solo siervo de Yahvé, un solo pueblo de redimidos, un Cristo glorioso, cabeza, y todos nosotros miembros de un Cristo glorioso. ¡Qué honor, qué destino más sublime el del hombre que se bautizó y se incorporó a Cristo! Ya no se separará de Él ni por toda la eternidad, a no ser que Él se quiera arrancar por el pecado. La otra figura preciosísima de las lecturas de hoy es la paloma que baja y a posarse sobre Cristo. Generalmente se interpreta que es el Espíritu Santo, pero no se vayan a escandalizar de lo que les voy a decir. En ninguna parte de la Biblia se ha expresado el Espíritu Santo en forma de paloma. Más bien la tradición para interpretar esa paloma que desciende es la comunidad. Ya tenemos en los escritos de los primeros padres de la iglesia, analizando algunas frases bíblicas que comparan al pueblo de Israel como una tortolita en las manos de Dios, la comunidad. Así parece que en el bautismo de Cristo aquella paloma significa que ese título, Hijo de Dios, lo va a participar con toda su comunidad. Todos nosotros somos como el envoltorio, como el adorno de Cristo nuestro Señor. Somos su pueblo. Somos verdaderamente, pues, lo que llama San Pablo el pleroma, el complemento, lo que cubre, lo que viste a Cristo nuestro Señor. En este sentido, esta interpretación nos dice que el bautismo
nos incorpora con Cristo y nos hace comunidad de Cristo, y que la vida de Cristo circulará por nosotros. Todas las bellas comparaciones de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, todo lo que significa que la vida de Cristo circule por nosotros. Por el bautismo, pues, nosotros hacemos nuestra la riqueza mesiánica del Señor. Recordemos entonces lo que significa cuando el sacerdote allá en la pila bautismal con el pulgar nos unge la coronilla de la cabeza con el santo crisma y nos dice que desde ese momento ya somos miembros del pueblo de Cristo, sacerdotal, profético y real. Participamos del Cristo sacerdote, profeta y rey. Y cuando el día de la confirmación, por eso le queremos dar conciencia a la confirmación, el joven, ya consciente de lo que va a hacer, presenta su frente para que el obispo la marque también con el signo de Cristo, para hacerse conscientemente colaborador con el Cristo Redentor, profeta, sacerdote y rey. Esos somos los cristianos en El Salvador y donde quiera que haya cristianos. Un pueblo de Dios que no se distingue del pueblo natural, pero que dentro del pueblo vive realidades y esperanzas que no tienen los que no tienen fe, o los que aún siendo bautizados viven ese bautismo tan incoloro, tan muerto, tan mortecino, que lo mismo daría ser bautizado que no ser bautizado, pagano siempre. Esta es la iglesia que queremos construir, queridos hermanos. Y cuando en este momento yo quiero comenzar a decirles la vida de nuestra iglesia, les suplico que no pierdan de vista esta perspectiva teológica evangélica. Lo que hacemos en nuestras comunidades es precisamente tratar de tomar conciencia de comunidad en Cristo. Yo quiero dar prioridad a mis relatos de esta mañana, a un testimonio de la hermana Beatriz, que trabaja en Arcatao, y la cual, precisamente por trabajar por el reino de Dios, ha sufrido y va a pedir lo que ahora personalmente les va a hablar. El día de ayer, en la zona de Arcatao, fue capturado un guardia, José Elías Quintanilla. Posteriormente, a las hermanas se nos capturó y se nos amenazó a muerte si el guardia no aparecía. Al final hubo serenidad y se nos envió para pedirle a Monseñor esta petición de la libertad de el guardia José Elías Quintanilla. Por eso es que, como no nos quedó tiempo de manifestarle a Monseñor bien, por eso es que se lo expresamos. Se pide a los responsables que capturaron al expresado guardia que lo dejen en libertad. Confiamos en que la gente que lo ha capturado pues se va a guiar por principios de cristianos, van a actuar con reflexión, van a acceder a esta petición. Pero si desgraciadamente algo irreparable ha sucedido, les pedimos a los miembros de la Guardia que no actúe con venganza, que piensen en tanto dolor regado en muchos lugares del pueblo de El Salvador, que hay muchos campesinos que perdieron la vida y que por lo tanto ahora no actúen ellos con venganza, que no vayan a cometer atropellos en esa zona de Arcatao, porque son gente pobre, y confiamos que los que han cogido al guardia de Arcatao, que
se sabe que no son pues personas de la institución, ya que ellos lo piden, son personas civiles. No está confirmado quiénes sean. Así que por eso es un llamado que se hace, y a la Guardia de Arcatao también les decimos que pues las hermanas no necesitan presiones de muerte o con tantas amenazas para cumplir una misión de cristianos como es interceder por la vida de cualquier ser humano. Le agradezco, hermana Beatriz, y ojalá pues que esta situación tan conflictiva que se ha creado allá en Arcatao en torno del guardia José Elías Quintanilla se resuelva favorablemente. Las peticiones que ha hecho la hermana pues yo las ratifico, tanto a los que tienen capturado a este guardia para que no vayan a despertar la chispa de un incendio, como también a los guardias para que no vayan a proceder en una venganza en que puedan perecer muchos inocentes. Y de nuestra parte también, junto con las hermanas, les perdonamos ese arrebato de cólera que sin duda inspiró el haberlas puesto prisioneras. Yo quiero felicitar a las hermanas porque pueden decir hoy como los apóstoles, iban alegres de haber sufrido algo por el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, desde esta iglesia que trata de construir su bautismo, su fidelidad a su bautismo, como pueblo sacerdotal, profético y real, tenemos que tomar conciencia de la realidad en la cual vivimos nuestra fe. Pero eso mismo nos da el criterio con que hemos de ver las realidades políticas que nos rodean. Este programa fue por cortesía de Radio Paz El Salvador. Un legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Romero nos abrió las puertas al amor. Nos abrió las puertas al amor. Una nueva civilización.